Cuando Laura Rossi cruzó el umbral de la lujosa oficina en el centro de Madrid, sintió una punzada de nervios que la envolvió por completo. Era su primer día en su nuevo trabajo como gerente de proyectos en Ricoh Internacional, una de las empresas más prestigiosas en el sector de exportaciones. Había sido un salto importante en su carrera y, aunque estaba emocionada, no podía ignorar el extraño presentimiento que la había acompañado toda la mañana. El espacio que la recibió era amplio y luminoso, con paredes decoradas con arte contemporáneo y ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Pero, pese a la elegancia del lugar, lo que más capturó su atención fue la atmósfera tensa que se percibía entre los empleados. Murmullos discretos y miradas rápidas llenaban la sala de espera. Algo parecía fuera de lo común, y Laura no podía evitar preguntarse qué estaba sucediendo. Mientras esperaba ser llamada para conocer a su nuevo jefe, se esforzaba por ordenar sus pensamientos y calmar sus nervios. Había escuchado rumores sobre él, Alessandro Ricci, un empresario italiano que había ganado su fortuna en el sector de importaciones y exportaciones. Su reputación era la de un hombre frío, exigente y perfeccionista. Se decía que su presencia imponía respeto, incluso miedo, entre sus empleados. Laura se preparaba mentalmente para lo que sería trabajar bajo la supervisión de alguien tan poderoso. Pero, al entrar finalmente en su oficina, Laura sintió como el tiempo se detenía. Frente a ella, tras un amplio escritorio de madera oscura, estaba Alessandro. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, el pasado la golpeó como una ola implacable. Él era el hombre con quien había compartido una única y breve noche hace 6 años, una noche que había cambiado su vida para siempre. El rostro de Alessandro había madurado con los años, pero aún conservaba esa intensidad que la había cautivado aquella vez. Su mirada, fría y calculadora, no lograba ocultar del todo el destello de sorpresa que reflejaban sus ojos al verla. Para Laura, esa mezcla de emociones era casi insoportable. Recordaba con claridad la última vez que lo había visto, la manera en que se despidieron, y cómo ella había decidido guardar en secreto lo que ocurrió después. «Señorita Rossi, bienvenuta», dijo Alessandro en un español impecable, aunque con un leve acento italiano que hizo que su nombre sonara más melodioso de lo que Laura había imaginado. Su voz era firme y controlada, pero Laura no pudo evitar notar la rigidez en su postura. «Gracias, señor Ricci. Es un honor estar aquí», respondió ella, esforzándose por sonar segura de sí misma, aunque por dentro su corazón latía descontrolado. La reunión continuó de manera formal, con Alessandro explicándole sus responsabilidades y expectativas. Pero, a pesar del tono profesional, cada palabra intercambiada entre ellos parecía cargada de un peso invisible, como si ambos supieran que había algo más entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a mencionar. Cuando la reunión terminó, Laura salió de la oficina sintiendo que apenas podía respirar. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos para calmarse. ¿Por qué tenía que ser él?, pensó, maldiciendo en silencio al destino por ponerlo de nuevo en su vida. Alessandro Ricci no era solo el hombre que había despertado una pasión incontrolable en ella aquella noche, también era el padre de su hijo, Matteo, un secreto que había guardado con recelo durante 6 largos años. Por su parte, Alessandro se quedó mirando la puerta por donde Laura había salido. Su mente estaba en caos. La reconoció al instante, a pesar de los años que habían pasado. Aquella mujer era la misma que había iluminado una noche oscura en su vida, la única que había logrado atravesar sus barreras y dejar una marca imborrable en su corazón. Pero ahora estaba aquí, en su empresa, y Alessandro sabía que esto complicaría todo. «¿Qué demonios haces aquí, Laura?», se preguntó en silencio, mientras una tormenta de emociones lo envolvía. 6 años atrás, Laura era una mujer distinta. Con apenas 23 años, soñadora y llena de ilusiones, creía que su vida estaba perfectamente trazada. Estaba comprometida con Marco, un joven abogado que parecía tenerlo todo: encanto, ambición y una familia adinerada que le garantizaba un futuro estable. Laura estaba convencida de que él era el hombre ideal, el compañero perfecto para construir la vida con la que siempre había soñado. Sin embargo, la ilusión pronto se rompió. Fue durante una gala benéfica en Milán, una noche que debía ser inolvidable por razones felices, pero que terminó revelando la verdadera naturaleza de Marco. En medio de una discusión banal, Marco perdió la paciencia y dejó al descubierto un lado oscuro de su personalidad, uno que Laura nunca había sospechado. Las palabras hirientes, la frialdad de su tono y el desprecio en su mirada hicieron que Laura sintiera que el hombre que estaba frente a ella era un completo extraño.
Esa misma noche, incapaz de soportar la humillación y la decepción, Laura salió corriendo del evento. Las calles de Milán estaban envueltas en una ligera neblina, y Laura se sentía como un fantasma, caminando sin rumbo mientras las lágrimas caían por su rostro. Fue entonces cuando lo conoció, Alessandro. Él estaba sentado solo en una mesa de una pequeña trattoria en el centro de la ciudad. Vestía un traje impecable, pero había algo en su postura y en su mirada que reflejaba una profunda tristeza. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, Laura sintió una conexión inexplicable, como si el universo hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran. ¿Estás bien?, preguntó Alessandro, rompiendo el silencio que parecía envolverlos. Su voz era cálida, y aunque sus palabras eran simples, Laura sintió que le ofrecían un refugio. No. No lo sé, respondió ella, sincera, mientras se sentaba sin siquiera pedir permiso. Esa noche, Alessandro fue más que un extraño, fue su confidente, su consuelo. Hablaron durante horas, compartiendo historias, miedos y sueños. Laura descubrió que él también estaba lidiando con una pérdida. Su padre, el fundador de la empresa que ahora dirigía, había muerto recientemente, dejándolo al frente de un imperio que Alessandro no estaba seguro de querer manejar. Lo que comenzó como una conversación inocente pronto se transformó en algo más. Alessandro la llevó de vuelta a su hotel, insistiendo en que no era seguro que caminara sola tan tarde. Pero al llegar, ninguno de los dos quiso despedirse. Había una atracción palpable entre ellos, una chispa que los envolvía y que ninguno podía ignorar. Fue entonces cuando ocurrió. Una noche de pasión que se sintió como un refugio, un escape de sus respectivas realidades. Alessandro fue tierno, atento, y Laura se entregó a él como nunca lo había hecho con nadie. En esos momentos, ambos olvidaron el dolor que los había llevado allí. Pero la mañana siguiente fue distinta. Laura despertó con un sentimiento de incertidumbre. Aunque la noche anterior había sido mágica, sabía que su vida estaba en Milán, con Marco, y que lo que había ocurrido entre ella y Alessandro nunca podría repetirse. Alessandro, por su parte, parecía entenderlo. Aunque no habló mucho, sus ojos reflejaban una mezcla de resignación y tristeza cuando se despidieron. Buena fortuna, Laura, dijo Alessandro antes de verla partir. Ella nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía de él. Poco después, Laura rompió su compromiso con Marco, incapaz de seguir fingiendo. Pero las consecuencias de su decisión apenas comenzaban a manifestarse. Semanas después, Laura descubrió que estaba embarazada. El miedo la invadió. ¿Cómo podía enfrentarse a Alessandro, un hombre que apenas conocía, y decirle que iba a ser padre? Y más importante aún, ¿cómo podía manejar la situación sola? Decidió guardar el secreto, convencida de que sería lo mejor para todos. Se mudó a España, buscando comenzar de nuevo lejos de los recuerdos de Milán. Durante los siguientes años, Laura se dedicó a criar a Mateo, su pequeño milagro, y a construir una carrera para asegurarle un futuro. Pero nunca dejó de pensar en Alessandro. A veces, cuando miraba los ojos de Mateo, veía el reflejo de su padre, y su corazón se llenaba de un dolor que nunca lograba disipar por completo. Ahora, al verlo de nuevo en su oficina en Madrid, todos esos recuerdos regresaban con una intensidad abrumadora. Alessandro no solo representaba su pasado, también era el hombre que podría cambiar su presente y su futuro. Los días siguientes al reencuentro entre Laura y Alessandro estuvieron cargados de una tensión insoportable. Cada vez que Laura entraba a su oficina o lo veía en reuniones, sentía cómo su cuerpo reaccionaba de manera traicionera, su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban y su voz temblaba ligeramente, aunque intentaba mantener la compostura. Alessandro, por su parte, parecía estoico, casi distante, pero Laura no podía ignorar las miradas fugaces que le lanzaba, miradas que revelaban que él también estaba luchando contra una tormenta interna. El pasado los perseguía como un espectro, y ambos lo sabían. Sin embargo, ninguno se atrevía a romper el silencio que los envolvía. Para Alessandro, ver a Laura todos los días en la oficina era un recordatorio constante de la noche que compartieron, una noche que él nunca pudo olvidar, aunque lo había intentado. La presencia de Laura despertaba en él emociones que creía enterradas, pero también preguntas que no podía ignorar. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Alessandro decidió enfrentarla. Aprovechando que todos los empleados ya se habían marchado, llamó a Laura a su oficina. «Laura, ¿puedes venir un momento?», dijo por el intercomunicador, su voz firme pero ligeramente tensa. Laura sintió cómo el pánico se apoderaba de ella, pero no podía negarse.
Tomó aire profundamente y se dirigió a su oficina. Cuando entró, lo encontró de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte de Madrid. ¿Me necesitaba, señor Ricci?, preguntó con formalidad, aunque su voz apenas se mantenía estable. Alessandro se giró lentamente para mirarla, y por un momento, el silencio entre ellos fue tan denso que Laura sintió que apenas podía respirar. Finalmente, Alessandro habló. Laura, creo que necesitamos aclarar algo. Su tono era tranquilo, pero sus palabras estaban cargadas de una intensidad que la hizo estremecerse. Ella intentó mantener la calma, pero sabía que no podía seguir evitando esta conversación. ¿A qué se refiere?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. A nosotros, respondió Alessandro, dando un paso hacia ella. Su mirada estaba fija en la de Laura, y aunque su expresión era seria, había una vulnerabilidad en sus ojos que la desarmó por completo. Laura sintió cómo su corazón se aceleraba. Había esperado este momento, pero no estaba preparada para enfrentarlo. No estoy segura de qué quiere que aclare, señor Ricci, intentó evadir, bajando la mirada. Por favor, deja de llamarme así. Sabes que esto no es solo una relación profesional, dijo Alessandro con un tono más bajo, casi susurrando, mientras daba otro paso hacia ella. Laura levantó la mirada y vio la mezcla de dolor y determinación en su rostro. Sabía que no podía seguir escondiéndose, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Esa noche, comenzó Alessandro, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, continuó. ¿Esa noche en Milán significó algo para ti? Laura sintió cómo su pecho se apretaba. Quiso responder con la verdad, decirle que esa noche había cambiado su vida para siempre, pero el miedo la paralizaba. Fue hace mucho tiempo, Alessandro. Ambos hemos seguido con nuestras vidas, respondió finalmente, intentando sonar indiferente, aunque por dentro sentía que se estaba rompiendo. ¿Eso crees?, preguntó Alessandro, con una nota de incredulidad en su voz. Dio un paso más, acercándose tanto que Laura podía sentir su presencia como una fuerza magnética. Porque para mí, no fue solo una noche. He intentado olvidarlo, pero no puedo. Y ahora, aquí estás, como si el destino se hubiera empeñado en volver a cruzarnos. Laura sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Alessandro tenía razón, el destino los había vuelto a juntar, pero ella no estaba segura de que fuera para bien. Alessandro, no podemos hacer esto. No ahora, dijo, retrocediendo un paso, como si la distancia física pudiera protegerla del torbellino de emociones que él provocaba. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que me estás ocultando?, preguntó Alessandro, su tono más firme ahora, pero aún cargado de una mezcla de frustración y dolor. Laura sabía que estaba acorralada. Durante 6 años había mantenido su secreto, convencida de que era lo mejor para todos. Pero ahora, enfrentada a Alessandro, se daba cuenta de que no podía seguir ocultándolo para siempre. Hay cosas que no puedes entender, Alessandro. Cosas que quedaron en el pasado y que no tienen sentido ahora, dijo, intentando mantener la compostura. ¿No tienen sentido?, replicó él, acercándose de nuevo. Esta vez, su mirada era más intensa, como si intentara leer los pensamientos de Laura. No me subestimes, Laura. Sé que hay algo más, y no me detendré hasta averiguarlo. Laura no respondió. Simplemente bajó la mirada y salió de la oficina antes de que Alessandro pudiera decir algo más. Su corazón estaba en caos, y sabía que no podría seguir evitando la verdad por mucho tiempo. Esa noche, mientras miraba a Matteo dormir, sintió que su fortaleza se desmoronaba. ¿Cómo le diré que tiene un padre?, pensó, mientras acariciaba el cabello de su hijo. Matteo, con sus grandes ojos marrones y su sonrisa traviesa, era la viva imagen de Alessandro, y cada día que pasaba, mantener el secreto se volvía más difícil. Por su parte, Alessandro no podía dejar de pensar en Laura. La sensación de que ella le ocultaba algo se había convertido en una obsesión, y aunque no quería admitirlo, la idea de perderla de nuevo era insoportable. Alessandro no pudo dormir esa noche. Las palabras de Laura, su resistencia a hablar con claridad, solo alimentaban las dudas que lo atormentaban. Había algo en sus ojos, algo en la forma en que evitaba su mirada, que le decía que estaba ocultando algo importante. Alessandro no era un hombre que se rendía fácilmente, y ahora estaba decidido a llegar al fondo de todo. A la mañana siguiente, aprovechando que Laura aún no había llegado a la oficina,
Alessandro pidió a su asistente que le entregara los datos del expediente de recursos humanos de Laura. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero justificaba sus acciones con el deseo de protegerse a sí mismo y a su empresa. Mientras revisaba la información, algo llamó su atención. Laura tenía un hijo de 6 años. La sorpresa lo dejó sin aliento. Por un momento, las piezas en su mente parecieron alinearse. La cronología encajaba demasiado bien. Una mezcla de incredulidad y un miedo profundo se apoderaron de él. ¿Es posible?, pensó, mientras sentía cómo la sangre se le helaba en las venas. Necesitaba confirmar sus sospechas, pero también sabía que no podía enfrentarse a Laura de inmediato. Mientras tanto, Laura seguía luchando con sus propios dilemas. Después de la conversación de la noche anterior, sabía que Alessandro no se detendría hasta descubrir la verdad. Cada día que pasaba, el peso de su secreto se hacía más insoportable. Pero el miedo era su mayor obstáculo, miedo a que Alessandro la juzgara, miedo a que se enfadara, miedo a que intentara quitarle a Matteo. Esa tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina, Laura recibió un mensaje de Alessandro. «Laura, necesitamos hablar. Ven a mi casa esta noche. Es importante». El mensaje era corto y directo, pero el tono implícito la puso nerviosa. Alessandro nunca antes había intentado hablar con ella fuera del trabajo. Algo había cambiado. Esa noche, Laura se dirigió al elegante apartamento de Alessandro en el corazón de Madrid. Cuando llegó, Alessandro ya la esperaba en la sala, con una copa de vino en la mano. Su postura era relajada, pero sus ojos reflejaban una intensidad que Laura reconoció de inmediato. «Gracias por venir», dijo Alessandro, dejando la copa sobre una mesa de cristal y señalándole un asiento frente a él. Laura asintió en silencio y se sentó, aunque su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. «Alessandro, ¿de qué se trata esto?», preguntó, intentando sonar neutral, pero su voz temblaba ligeramente. Él la miró directamente a los ojos, sin rodeos. «Laura, sé que tienes un hijo», dijo, observando cada pequeño cambio en su expresión. Laura sintió que el mundo se detenía. Sus manos comenzaron a sudar, y su corazón latía tan rápido que pensó que Alessandro podía escucharlo. «¿Qué?», comenzó a decir, pero Alessandro la interrumpió. «Por favor, no intentes negarlo. He revisado tu expediente. Matteo tiene 6 años, ¿verdad?». Laura se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Sabía que este momento llegaría, pero nunca había imaginado que sería así. «¿Es mío?», preguntó Alessandro finalmente, su voz baja pero cargada de emoción. El impacto de la pregunta cayó sobre Laura como un martillo. Por un momento, consideró mentir, intentar protegerse a sí misma y a Matteo. Pero algo en la mirada de Alessandro, esa mezcla de vulnerabilidad y determinación, la hizo darse cuenta de que ya no podía seguir escondiéndose. Con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, Laura asintió lentamente. «Sí, Alessandro. Matteo es tu hijo», confesó, su voz apenas un susurro. Por un instante, Alessandro pareció petrificado. Su rostro pasó de la incredulidad al asombro, y luego al dolor. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. «¿Por qué?», preguntó finalmente, volviéndose hacia Laura. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Tenía miedo», respondió Laura, con lágrimas corriendo por su rostro. «No sabía cómo reaccionarías. Apenas nos conocíamos, y yo no quería complicarte la vida». «¿Complicarme la vida?», repitió Alessandro, su tono subiendo ligeramente. «¿Crees que esto no me complica la vida ahora? He perdido 6 años de su vida, Laura. 6 años». Laura se levantó, incapaz de soportar su mirada. «Lo hice para protegerlo, Alessandro. No sabía si podía ser parte de su vida, si siquiera querría serlo. Yo no quería que él sufriera». «¿Y crees que no ha sufrido?», replicó Alessandro, dando un paso hacia ella. «¿Crees que no me merecía saber que tenía un hijo?». Laura no pudo responder. Todo lo que Alessandro decía era cierto, pero eso no hacía que sus decisiones fueran menos dolorosas. «Alessandro, lo siento. Lo siento tanto», dijo, su voz rompiéndose. Por un momento, Alessandro simplemente la miró, su expresión suavizándose ligeramente. Sus emociones estaban en conflicto, rabia, tristeza, pero también una profunda sensación de responsabilidad. Finalmente, suspiró y habló con un tono más calmado.
Quiero conocerlo, Laura. Quiero conocer a mi hijo. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Está bien. Lo conocerás, respondió, con un leve temblor en la voz. El encuentro entre Alessandro y Matteo estaba programado para el siguiente fin de semana. Laura pasó los días previos con un nudo en el estómago, incapaz de calmarse. A pesar de que Matteo era un niño alegre y sociable, tenía miedo de cómo reaccionaría al conocer a Alessandro, un hombre que hasta ahora había sido solo un vacío en sus preguntas sobre su padre. ¿Por qué tengo que vestirme tan elegante, mamá?, preguntó Matteo aquella tarde mientras Laura trataba de alisar su camisa azul clara. Porque vamos a conocer a alguien muy importante, cariño, respondió ella, intentando sonar tranquila, aunque la tensión en sus manos delataba su nerviosismo. ¿Es un amigo tuyo?, insistió el niño, con la curiosidad inocente de sus 6 años. Laura se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirarlo. La viva imagen de Alessandro estaba frente a ella. Es alguien que querrá mucho conocerte, Matteo. Solo te pido que seas tú mismo, ¿de acuerdo?, dijo con una sonrisa temblorosa. Matteo asintió, sin entender del todo, pero confiando en su madre como siempre lo hacía. Mientras tanto, Alessandro se encontraba en su casa, preparándose para el momento que cambiaría su vida. La idea de conocer a Matteo lo llenaba de una mezcla de emoción, ansiedad y culpa. Había pasado días imaginando cómo sería su hijo. ¿Tendría sus ojos? ¿Su sonrisa? ¿Sería tímido o lleno de energía? Cada vez que pensaba en los años que había perdido, el dolor se hacía más profundo, pero también crecía en él un sentimiento de determinación. Haría todo lo posible para ganarse el lugar que le correspondía como padre. Cuando llegó la hora, Alessandro decidió recibirlos en un pequeño restaurante privado, un lugar discreto donde podrían estar tranquilos y sin interrupciones. Estaba sentado en una mesa junto a una ventana, sus ojos fijos en la puerta. Cuando finalmente vio a Laura entrar con Matteo, su corazón dio un vuelco. El niño era exactamente como Alessandro lo había imaginado, como si una parte de él se hubiera materializado en esa pequeña figura que ahora lo miraba con curiosidad. Sus grandes ojos marrones eran idénticos a los suyos, y su cabello castaño claro le recordó a su propia infancia. Laura se acercó con Matteo de la mano, y Alessandro se levantó para recibirlos. «Hola, Laura». «Hola, Matteo», dijo con una calidez que sorprendió a Laura. «Hola», respondió Matteo tímidamente, escondiéndose un poco detrás de su madre. «Matteo, él es Alessandro», dijo Laura suavemente, agachándose para estar a la altura del niño. «Es un amigo de mamá, y también alguien especial». Matteo lo miró fijamente, como si tratara de decidir si le gustaba o no. Alessandro, por su parte, se inclinó un poco, manteniendo una sonrisa tranquila. «Es un placer conocerte, Matteo. He escuchado muchas cosas buenas sobre ti», dijo, intentando romper el hielo. «¿Sí?», preguntó Matteo, un poco más relajado. «¿Cómo qué?». «Pues que eres un niño muy inteligente y que te gusta mucho dibujar. ¿Es cierto?». Los ojos de Matteo se iluminaron, y Alessandro supo que había encontrado la forma de acercarse. «Sí. Me encanta dibujar. ¿Quieres ver mis dibujos?», preguntó con entusiasmo, sacando una libreta que llevaba en su mochila. Laura observó la escena con el corazón lleno de emociones encontradas. Ver a Matteo sonreír mientras le mostraba sus dibujos a Alessandro era a la vez hermoso y desgarrador. Alessandro se esforzaba por mantener una conversación natural con el niño, y Laura podía ver que él estaba genuinamente interesado en cada palabra que Matteo decía. A medida que avanzaba la tarde, la conexión entre Alessandro y Matteo comenzó a crecer. Aunque el niño al principio se mostró tímido, poco a poco fue ganando confianza, y pronto estaba riendo y hablando con Alessandro como si lo conociera de toda la vida. Sin embargo, el momento no estuvo exento de dificultades. Durante la comida, Matteo hizo una pregunta que dejó a ambos adultos sin palabras. «Alessandro, ¿eres mi papá?», preguntó con total inocencia, mientras comía un trozo de pan. Laura se tensó, mientras Alessandro miraba al niño con una mezcla de sorpresa y ternura. Había esperado que esa pregunta surgiera, pero no tan pronto. «Matteo», comenzó Alessandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sí, soy tu papá». El niño lo miró fijamente durante unos segundos, procesando la información. «¿Por qué no estabas aquí antes?», preguntó,
con la honestidad directa que solo un niño podía tener. El corazón de Alessandro se rompió al escuchar esas palabras. No lo sabía, Mateo, respondió, con la voz cargada de emoción. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí. Pero ahora que estoy contigo, no quiero irme nunca. Mateo lo miró en silencio, como si intentara decidir si las palabras de Alessandro eran sinceras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo con una pequeña sonrisa. Pero tienes que venir a ver mis dibujos todas las semanas. Alessandro soltó una risa suave, aliviado por la respuesta del niño. Es una promesa, respondió, extendiendo su mano para estrecharla del pequeño. Laura, al ver ese momento, no pudo evitar sentir una mezcla de amor y vulnerabilidad. Sabía que estaba tomando el camino correcto al dejar que Alessandro formara parte de la vida de Mateo, pero también temía las complicaciones que eso traería. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que una nueva amenaza se cernía sobre ellos, una que pondría a prueba su unión y su fuerza como familia. Los días que siguieron al encuentro entre Alessandro y Mateo estuvieron llenos de emociones intensas. Alessandro comenzó a visitar a Mateo regularmente, cumpliendo su promesa de estar presente. Pasaban horas juntos dibujando, jugando al fútbol en el parque y compartiendo pequeños momentos que llenaban el vacío de los años perdidos. Laura observaba todo con el corazón dividido. Por un lado, sentía una alegría indescriptible al ver cómo Alessandro conectaba con su hijo, pero por otro, los viejos temores seguían acechándola. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a complicarse. Una tarde, mientras Alessandro estaba en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Al responder, una voz familiar pero indeseada resonó al otro lado de la línea. Richie, pensé que habías aprendido a cuidarte mejor, dijo la voz con un tono burlón. Alessandro apretó la mandíbula. Reconoció de inmediato a Luca Ferretti, un antiguo socio de negocios que había sido su enemigo desde que Alessandro descubrió sus actividades ilícitas y lo denunció, lo que llevó a la quiebra de la empresa que compartían hace años. Desde entonces, Luca había jurado vengarse. ¿Qué quieres, Luca?, respondió Alessandro, manteniendo la calma, aunque su pecho ardía de rabia. Quiero devolverte el favor, amigo. Ahora sé que tienes una debilidad, una familia. Un hijo, dijo Luca con un tono amenazante que hizo que la sangre de Alessandro se helara. Ni lo pienses, advirtió Alessandro, su voz baja pero cargada de furia. Si te atreves a acercarte a ellos, lo lamentarás. Luca soltó una carcajada fría antes de colgar, dejando a Alessandro con una sensación de impotencia y preocupación. Sabía que Luca no bromeaba, era un hombre peligroso que no tenía nada que perder. Esa noche, Alessandro fue a casa de Laura. Cuando ella abrió la puerta, supo de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmada al ver la expresión seria de Alessandro. Necesitamos hablar, Laura. Hay algo que debes saber, dijo él mientras entraba y se sentaba en el sofá. Laura se sentó frente a él, con Mateo jugando en otra habitación. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz llena de preocupación. Alessandro tomó aire profundamente antes de responder. Hay alguien de mi pasado, un hombre llamado Luca Ferretti. Es peligroso y, por lo que sé, ahora sabe sobre ti y Mateo. Creo que podría intentar algo para vengarse de mí. Laura sintió cómo el miedo la invadía. ¿Qué quieres decir con intentar algo? ¿Estamos en peligro?, preguntó, su voz temblando. No lo permitiré, respondió Alessandro, tomándola de las manos. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos. Pero necesito que confíes en mí y sigas mis instrucciones. Laura asintió lentamente, aunque el miedo seguía apoderándose de ella. Durante los días siguientes, Alessandro movilizó todos los recursos a su alcance. Contrató a un equipo de seguridad para vigilar a Laura y Mateo, y reforzó la seguridad en su propia casa. También inició una investigación para rastrear a Luca y detener cualquier plan que pudiera tener en marcha. Sin embargo, la tensión no tardó en llegar a un punto crítico. Una noche, mientras Laura y Mateo estaban en casa, alguien intentó entrar. Los guardias de seguridad lograron detener al intruso antes de que pudiera hacer daño, pero el incidente dejó a Laura aterrorizada. No podemos vivir así, Alessandro, dijo entre lágrimas cuando él llegó poco después del incidente. No quiero que Mateo crezca con miedo. Lo sé, Laura, lo sé, respondió Alessandro, abrazándola con fuerza.
Pero esto no será para siempre. Prometo que pondré fin a esto. Fue entonces cuando Alessandro tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió enfrentar a Luca directamente, poniendo en juego su propia seguridad para proteger a Laura y Matteo. Alessandro localizó a Luca en un almacén abandonado a las afueras de Madrid. Sabía que estaba entrando en territorio hostil, pero también sabía que esta era la única manera de acabar con la amenaza de una vez por todas. «Richie», exclamó Luca al verlo entrar, con una sonrisa burlona. «Sabía que vendrías. Siempre tan predecible». «Esto termina aquí, Luca», dijo Alessandro, manteniendo su postura firme. «Déjalos en paz. No tienen nada que ver con lo que ocurrió entre nosotros». «Oh, pero sí tienen que ver. Son tu debilidad, Richie». «Y yo nunca desperdicio una oportunidad», respondió Luca, acercándose peligrosamente. La confrontación se intensificó rápidamente. Alessandro, con la ayuda de un pequeño equipo de seguridad que había traído como respaldo, logró someter a Luca y a sus hombres. Cuando llegó la policía, Luca fue arrestado y llevado bajo custodia. Por fin, la amenaza había sido eliminada. Después de ese incidente, la vida de Laura y Matteo comenzó a estabilizarse. Alessandro, fiel a su promesa, continuó demostrando su compromiso con ellos. Aunque Laura seguía siendo cautelosa, poco a poco comenzó a confiar en él nuevamente. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Alessandro se detuvo y tomó las manos de Laura. «Laura, sé que he cometido errores en el pasado, pero quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para que tú y Matteo estén seguros y felices. Quiero ser parte de sus vidas, no solo como padre, sino también como el hombre que te ama». Laura lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía bajar las barreras que había construido. «Alessandro, sé que no será fácil, pero quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia», respondió, con lágrimas en los ojos. Matteo, que jugaba cerca, corrió hacia ellos en ese momento y los abrazó. Era un pequeño gesto, pero para Alessandro y Laura significaba todo. Por primera vez, se sintieron verdaderamente unidos, como si todos los obstáculos que habían enfrentado los hubieran llevado a este momento. A partir de entonces, Alessandro, Laura y Matteo comenzaron a construir una nueva vida juntos, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro lleno de esperanza, amor y nuevos comienzos.